También es importante que a la hora de buscar uno o varios criterios para archivar, los mismos sean inequívocos, es decir, que estén claros, específicos y explícitos, sin doble interpretaciones, y sobre todo que sean objetivos, es decir, que realmente sean de base científica, estudiados y realmente criteriosos, y no ser acorde al criterio de cada uno o de quien en ese momento esté manejando el archivo. Ya vamos a ver algunos criterios de clasificación, pero tengan en cuenta que esta es una tarea que debe profesionalizarse para que realmente el archivo cumpla su función, que recuerden que son almacenar, conservar, pero específicamente la posibilidad de recuperar inmediatamente un documento. Es importante también que ustedes tengan en cuenta para organizar el archivo que haya normas de organización, que haya un índice que me permita a mí buscar los distintos documentos y obviamente la organización de las instalaciones, los materiales que se van a utilizar dentro del archivo, desde los envases terciarios como pueden ser las cajas o los envases secundarios como pueden ser las carpetas, las guías. Es decir, la organización es fundamental en un archivo. Y generalmente todo ello va a ser instalado a través de un manual en el cual va a quedar claro cada una de las normas que especifican los criterios de clasificación, cómo se va a guardar la documentación de acuerdo a qué tipología más adecuada para la organización o empresa se ha buscado utilizar. Yo les voy a subir al aula algún manual de clasificación de archivos para que comprendan con mayor claridad todo esto que les estoy diciendo. Podemos hablar de distintos tipos de archivos, por ubicación, por ejemplo, o por frecuencia de consulta. Por ubicación podemos hablar de que yo puedo ubicar a los distintos documentos en forma vertical, lateral u horizontal. Vertical es cuando ubico una carpeta detrás de otra y con el borde de la pestaña hacia arriba. Lateral, en cambio, es cuando ubico una al lado de la otra, que las carpetas las coloco en forma paralelas. Y horizontal es uno encima del otro, y en este caso la búsqueda es un poco más tediosa, por lo tanto se hace cuando yo tengo pocas cosas para archivar o de poco movimiento, como pueden ser, por ejemplo, mapas, planos. Entonces allí ubico las carpetas una encima de otra o las cajas una encima de otra. Por frecuencia de consulta, los archivos se pueden clasificar en activos, semiactivos e inactivos. Activos son los de uso cotidiano y en este caso la documentación que está allí se consulta una o más veces al mes y no supera esa documentación más de 5 años. Semiactivos, en cambio, ya supera el periodo fiscal, que generalmente está entre 5 y 10 años, y es un archivo que lo que busca es comprobar operaciones ya realizadas. Y un archivo inactivo es que ya está en el último periodo del documento, ya está en el último periodo antes de ser destruido. Entonces también dentro del archivo yo puedo tener una parte para toda la documentación activa, otra para la semiactiva y otra para la inactiva. También es importante tener en cuenta los materiales que voy a utilizar a la hora de encarpetar los documentos. Pueden ser carpetas individuales o misceláneas. Misceláneas es cuando yo tengo varias comunicaciones de varios diferentes remitentes en una sola carpeta. Es decir, que tengo una mezcla de distinto índole. Individual, en cambio, es una carpeta individual para cada tipo de trámite. Esto va a variar en función del uso y también de la cantidad de documentación. Yo para abrir una carpeta individual tengo que tener en claro por qué la voy a hacer de esa manera y en función de cuántos documentos voy a guardar dentro de esa carpeta. También voy a tener guías y voy a tener rótulos. Obviamente esos son los principales materiales a la hora de realizar un archivo. En cuanto a la mecánica del archivo, siempre primero se inspecciona el documento, es decir, se determina con claridad de qué se trata ese documento, para ver si está listo o no para ser archivado o si todavía está en uso.
se lo clasifica bajo un determinado nombre, se lo codifica de acuerdo al criterio de clasificación, se lo distribuye, o sea, hace el prearchivo y obviamente después se archiva guardando en su correspondiente lugar. Algo muy importante que ustedes van a tener que tener en cuenta es el ciclo de vida del documento. Habíamos dicho que un documento es parte de un archivo porque lo genera alguien por un uso específico y por una necesidad de la empresa. Un documento pasa por distintas fases, una fase activa, una semiactiva y una inactiva, y cada una de ellas puede dar origen a una parte del archivo. En la fase activa es cuando el documento se produce, se realiza, se genera y generalmente quien lo genera lo usa. Y su consulta es generalmente diaria o bastante esporádica. Entonces en este caso estamos en una fase totalmente activa, es un archivo que está en trámite y que tiene un valor documental muy importante desde el punto de vista administrativo, fiscal, legal, contable. Lo que nosotros le llamamos que tienen valores primarios fundamentales. Luego viene la segunda fase, que es la semiactiva, que es cuando ya la consulta no es diaria, que generalmente ya se utiliza porque es un documento que se consulta como antecedente de algo realizado, como bien dice aquí, podría ser que es la conclusión del trámite formal y uso eventual de consulta o antecedente. Lo que podríamos decir que ya tenemos un documento que entra como archivo de concentración, pero aún tiene un valor primario documental muy importante desde lo administrativo, fiscal, legal, contable, ya que las disposiciones legales así lo establecen, como por ejemplo el tiempo necesario para que ese archivo prescriba desde el punto de vista documental. Pero luego el archivo entra en su última fase, que es la fase inactiva, donde generalmente el documento ya está en una fase totalmente inactiva porque ya pasa a ser histórico. En este caso, el documento tiene más bien una utilidad testimonial para investigación, cultural, y obviamente aquí el valor documental es más de evidencia, de testimonio, de información. Podríamos decir, volviendo al primer dibujo, que aquí los valores son más bien secundarios. Es muy importante que ustedes determinen con claridad el ciclo de vida y la etapa en la cual el documento se encuentra para establecer en qué lugar voy a ubicar ese documento para que su búsqueda sea inmediata en el momento que lo necesite. A su vez, hay distintos métodos para clasificar los archivos: alfabético, numérico, por asunto, cronológico, geográfico e incluso una combinación de cada uno de ellos. Y eso ustedes en el apunte teórico tienen claramente cada uno de ellos explicados con la suficiente información como para que los puedan identificar, detectar y usar. A modo de síntesis podríamos decir que un archivo utiliza una clasificación alfabética cuando utiliza una secuencia lógica similar al alfabeto. En cambio, archivo en forma numérica cuando le asigno un número a cada documento. Por asunto cuando clasifico por tema o materia y a su vez dentro del tema o materia puedo tener una clasificación numérico o alfabética. Cronológico es cuando clasifico como por ejemplo las facturas por año, mes, día. Geográfico es cuando yo clasifico el documento por zona geográfica. Y luego, dentro de cada zona, puedo utilizar un criterio numérico alfabético. Y obviamente combinado cuando utilizo una combinación de ellos, como puede ser un numérico con un alfabético, lo que se denomina alfanumérico. La forma en que voy a clasificar la documentación a guardar va a depender notoriamente del tipo de organización, los documentos que genera la organización, la utilidad de cada documento y la durabilidad de cada documento dentro del archivo. Como les dije,
en el apunte tienen cada uno de estos tipos de clasificación totalmente explicados, incluso con ejemplos, para que así puedan hacer las actividades y aplicarlos en sus trabajos cotidianos. Por último, vamos a hacer una mención especial a la correspondencia, ya que la correspondencia tiene una forma de archivo única y específica, y la forma más clara es clasificarla en recibida, enviada o interna. Lo importante es que ustedes esta correspondencia, que van a manejarla de esta manera, como recibida, como enviada y como interna, haya un documento respaldatorio de la misma. Yo aquí les doy, por ejemplo, una planilla que le permita registrar la correspondencia enviada o bien una planilla que le permita registrar la correspondencia recibida. Obviamente, tanto una como la otra van a depender su conformación y los datos que ustedes requieran poner de acuerdo al tipo de organización. En el caso de la correspondencia enviada, será importante saber por qué la envié y si, por ejemplo, le adjunté a esa correspondencia algo. En el caso de la correspondencia recibida, es importante el asunto, pero también es importante el tiempo de respuesta de ese tipo de correspondencia. Así, hemos visto en forma general todos los tips importantes a la hora de archivar, pensando que cada papel que ingresa en nuestra organización, porque lo hayamos generado nosotros o porque ingresa a partir de una acción cotidiana en nuestra organización, es importante como documento de archivo. Los invito a realizar las actividades para aplicar todos los contenidos aprendidos en esta clase.